nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz... Bienvenidos a bordo, a otra emisión que no es una emisión común, porque enfrentamos dos situaciones particulares, serias, inquietantes en la realidad argentina, y una también con alcance internacional. Una está vinculada al tema de la vacuna, al tema del rebrote y a lo que está pasando ahora en la Argentina, sobre todo en el AMBA. De eso vamos a dar detalles, de la impericia, de lo que ya no se puede ni objetar sobre el gobierno, pero fundamentalmente de algunos detalles más importantes sobre el tema de la vacuna rusa y también de una vacuna que se está fabricando acá y cuyo principio básico está avanzadísimo. Pero antes de entrar en eso, quiero mencionarles el otro tema que vamos a tratar. Hubo la semana pasada una suerte de implosión política y económica en esa reunión de esa suerte de comité central que ahora parece que tiene el gobierno, con 6 líderes, como si fueran 6 líderes, cuando en realidad hay uno solo, donde la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo sacudió a Alberto Fernández, sacudió a todo el gabinete y lo ungió, en términos económicos, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un cambio brutal en la vida política y económica de la Argentina. Se los voy a explicar inmediatamente después. Antes, como me refería a Cristina, quiero que el director me muestre una costumbre ya casi imposible de cambiar en la vicepresidente, de que jamás usa barbijo, o que lo usa en ocasiones muy particulares, pero todas las fotografías que ella pone en su página oficial y en los actos en los que aparece, no usa barbijo. ¿Por qué razón? Cuando el barbijo no solo es obligatorio, sino que además en determinados países del mundo, sobre todo los más desarrollados, se están aplicando multas por no usar barbijo. Hace lo mismo que Bolsonaro. ¿Y por qué no usa barbijo Bolsonaro? Porque se supone que él es un personaje superior, una figura que no requiere el barbijo, o porque no se le da la gana. Pero el problema ya no es una decisión personal. La decisión implica a los otros, porque pueden hacer daño a los otros, tanto Bolsonaro como Cristina. Mientras, le pido al director si por favor me pasa este trozo que habla Alberto Fernández en la reunión que hubo el viernes en el Estadio de La Plata, donde dijo esto en el cual casi nadie reparó, pero que me parece que es fundamental, porque es impensable. Con Guado recordábamos días atrás alguien que vino a vernos cuando la pandemia se inició y nos proyectaba resultados estadísticos hechos en las universidades inglesas. Y nos advirtió, miren, si le va muy bien a la Argentina se van a morir 60.000 personas. Y si le va muy mal se van a morir 250.000. Gracias a Dios no alcanzamos ni el mínimo. Y trabajemos todos los días para no alcanzarlo. Fuimos a llevar estos hospitales modulares. En todos lados llevamos respiradores. Y lamentablemente nos dejaron 40.000 argentinos y argentinas. Pero tenemos la tranquilidad de que ningún argentino se quedó sin atención médica. Realmente es poco admisible que un jefe de Estado hable de 250.000 muertos sin ningún tipo de evidencia o de certeza. Y además, ¿cómo se dirige a la población advirtiendo sobre esa situación tan absurda?
o no absurda, pero de cualquier modo, sobre la cual no sabe, porque se pasaron todo el día, el viernes, diciendo que no saben qué es lo que pasa con el virus, ni qué pasa con la pandemia. Y hablan así ligeramente, un presidente de la nación sobre 250.000 muertos, para justificar los más de 40.000 que han tenido, cuando antes de tener los 40.000, decía que en el gobierno de Macri, si estuviera Macri, iba a tener 10.000 muertos. Realmente no se puede entender esto. Pero me detengo acá para pasar al capítulo este de las vacunas, del rebrote, porque el rebrote hoy en el mundo es verdaderamente serio. Más allá de que ya en Estados Unidos se estén vacunando y en Gran Bretaña también. No tienen tiempo, hay un problema de fechas con la vacuna, porque tampoco hay vacunas suficientes y difícilmente haya vacunas suficientes porque no hay una producción industrial tan desarrollada para poder cubrir las necesidades del mundo. Piensen ustedes que hace un mes en California había 8.000 casos de COVID. Hoy hay 48.000. Esto estoy señalando Estados Unidos. Ustedes ya saben lo que pasa en Europa, lo que está pasando en Alemania, lo que pasa en Italia, quizá uno de los países más dañados, lo que está pasando en España. En fin, es un rebrote absolutamente más que preocupante el que está ocurriendo. Y simultáneamente, y aunque estacionalmente a la Argentina no debería ocurrirle lo mismo, se empieza a advertir en las últimas 2 semanas un crecimiento de casos y de fatalidades en la Argentina. Sobre lo cual, en general, no sé si se está tomando en cuenta el problema. Lo vamos a descubrir en muy pocos días. Ya hay varias personas que lo están insinuando. Y es muy importante el tema de que en la Argentina baje la curva y que llegue al momento en el cual está previsto un rebrote con la curva muy achatada, casi en el piso. Porque explico, ya no tengo pizarrón ni tengo las filminas de Alberto Fernández, pero la curva, si desciende y baja en profundidad, cuando haya rebrote, va a empezar desde abajo. O sea que va a traccionar, pero desde muy abajo. En cambio, si la curva no baja, empieza el rebrote desde arriba, con una franja entre el momento que comienza y el piso mucho más grande, con lo cual la multiplicación de casos son muchísimo más serios. Por eso hay que disminuir el stock de víctimas y el stock de casos. Obviamente esto se dice o uno lo dice, pero sería bastante más sencillo si el gobierno lo explicara, porque hasta ahora el gobierno no lo está explicando. Voy al tema de que, ojo que este rebrote, por ejemplo, en Europa va a significar el cierre de aeropuertos, lo cual también puede complicar otro tipo de situaciones. Va a generar problemas con las escuelas, otra vez. Y esto es una advertencia para la Argentina. Con relación al tema de la vacuna rusa, vamos a 2 o 3 detalles puntuales. Primero, la firma del contrato se hizo hace aproximadamente un poco más de una semana. Por esa razón, la Argentina va a recibir, posiblemente antes de fin de año, menos cantidad de dosis de las que se pensaba que los rusos nos podían vender. El problema o el conflicto que hubo con el tema de la vacuna, que está obviamente escenificado en el gobierno, es porque el ministro Ginés González García estuvo discutiendo el precio de la vacuna rusa. Este es un dato. Esa discusión demoró todo, vamos a tener un poco menos de dosis y no vamos a tener en enero y febrero los 10 millones o 15 millones de dosis de las cuales habla Alberto Fernández.
Quizá haya una cantidad de dosis bastante importante, menor, sensiblemente menor, pero que pueda cubrir a, digamos, el personal de seguridad, el personal sanitario y tal vez también aquellos que son mayores de 60 años. La realidad sobre el tema de los 60 años es que no está terminado el ciclo de la prueba. Se terminará a lo sumo en 15, 20 días y seguramente va a ser tan aprobada como está aprobada para el resto de las vacunas y el resto de las claves etarias que hay en el país y en el mundo. En el tema particular de los 60 años, yo no quiero detenerme demasiado, pero creo que hay que dar algún grado de tranquilidad, porque la vacuna rusa tiene muchas explicaciones para dar, pero fundamentalmente está basada en dos plataformas. Una es la plataforma de General Electric y la otra es una plataforma Sartorius, que es alemana. No es que los rusos inventan cualquier medicina o vacuna y lo hacen por su propia cuenta y no consultan con nadie. Tienen un problema así de formatos, tienen problemas de comunicación, de idioma, porque escriben en cirílico y eso aún en la OMS es difícil de descifrar, pero lo cierto es que posiblemente se pueda tener una vacuna para primero a fin de año, pocas, porque cuando se habla de las dosis que se hablan siempre recuerden que hay que dividir por 2, pero que posiblemente para algunas partes de los sectores más complicados con el tema del virus, alrededor de febrero, avanzado febrero, haya una cobertura más importante. También para las personas de mayor riesgo. Simultáneamente, vamos a dar otro dato, la base de la vacuna también se está haciendo en la Argentina. La hace otro laboratorio. Todavía no sé si ese laboratorio lo está haciendo para la vacuna china o para la vacuna de AstraZeneca. Pero lo cierto es que está avanzado el proceso, guardan un criterioso silencio sobre el avance de esto, pero en poco tiempo, y no quiero acá arriesgarme como se arriesga el presidente, va a enviarse de la Argentina a México la constitución de la vacuna, donde en México le van a agregar otros compuestos y la van a envasar y luego la van a devolver aquí. Punto con este tema. Podría contestar 30.000 preguntas. Ya que hablamos de salud, tenemos el tema de la salud de Carlos Menem, que ha estado gravísimo por un problema cardíaco y curiosamente era cuando en realidad parecía estar mejor, tanto que hasta lo recibió a Eduardo Duhalde, quien luego de verlo confesó que estaba sorprendido por lo bien que Menem estaba de la cabeza. A Menem no le hicieron la misma pregunta sobre la cabeza de Duhalde, porque ya Duhalde la otra vez dijo que había tenido un brote psicótico, así que es mejor no preguntar. Menem, mientras tanto, está haciendo un documental y están escribiendo un libro sobre lo que ha sido su gobierno. Sobre el documental que lo hace Amazon, tuvo también una entrevista unos días antes apenas de que fuera internado. La entrevista la hizo uno de los 2 periodistas que designó la empresa Amazon y que fue una amable conversación entre Carlos Menem y Luis Novarecio. Hablando de aquellos que están con las cuestiones de las películas, las biografías, etcétera, también Macri está con una biografía de uno de aquellos que más lo estiman y también con una película, un film sobre su vida. Un film que tiene una característica distinta a otros documentales. Sencillamente va a ser interpretada por actores reconocidos y famosos. Me detengo acá y vamos al capítulo del viernes pasado. El viernes pasado
pasó un acontecimiento muy importante en la Argentina. Algunos van a decir que fue una especie de golpe de Estado, por lo que dijo Cristina, donde ungió en términos económicos la política de Axel Kicillof, y quizás sea su elegido. ¿Qué dijo Kicillof? Que habla más que Cristina, lo cual es toda una novedad en un varón. Es que en la Argentina hace falta más Estado y que hay que virtualmente proscribir al neoliberalismo. Esto supone nacionalizaciones varias. Lo mencionó inclusive la propia Cristina, cuando habló del sistema de salud, que dijo que el sistema de salud había reaccionado muy bien frente a la crisis, frente a la pandemia, pero que hay que cambiarlo. Nadie sabe lo que significa que es cambiarlo. Todos imaginan intervención. Todos imaginan que puede haber intervención también en el sistema de distribución eléctrica, en el sistema del gas. ¿Qué es intervención? Y pueden ser nacionalizaciones. Esa es la tendencia. Una tendencia contraria quizá a lo que piensa el ministro Guzmán, que es una suerte de Alberto Fernández II, y la negociación con el fondo. Estamos más cerca de la ruptura con el Fondo Monetario que de un acuerdo, por lo menos en este momento. ¿Importa o no importa? Importa porque si el Fondo Monetario considera o acuerda algunas cuestiones, la Argentina puede tener préstamos o acceso a otros lugares. Pero me detengo en un episodio del presidente Fernández, en esta declaración que nos va a pasar el director, una humillante y vejatoria autoconfesión. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Y si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria, es una imagen en donde Cristina, hablando a la plaza, me mira y me dice: presidente, no le preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios. Mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y de cada argentina. Yo hice lo que me mandaste. Fue el mejor consejo que me diste. Usar la palabra mandaste en un presidente de la nación realmente parece vejatorio. Cristina dijo lo que ustedes saben que dijo: que se tienen que ir los que no firman lo que ella quiere. ¿A quién se refería? Empecemos por una de las manos derechas de mayor confianza de Alberto Fernández, el vocero de prensa Biondi. Ella considera que ese vocero estimula a periodistas en contra de ella y a favor de Fernández. Y considera también que cuando fue la crisis policial bonaerense, también tuvo una actuación ambigua con relación a lo que fue una irrupción contra el poder de la provincia de Buenos Aires. No le gusta Culfas, nada le gusta Culfas, pero hasta ahora no lo ha podido sacar. Está en contra de Ginés González García, a raíz del episodio que hemos contado sobre el tema de la vacuna rusa. No se olviden que Cristina Fernández se ha apropiado de las relaciones exteriores con 3 países: Cuba, Rusia y China. Está en condiciones difíciles posiblemente la señora Frederick, y por supuesto la que está en peores condiciones es la ministra de Justicia Lozardo. Sin embargo, la señora Cristina de Kirchner hizo observaciones muy críticas sin señalar a gente que es de ella, porque ella está absolutamente en contra y montando algún tipo de operativo contra la Corte Suprema, contra el sistema judicial. Pero resulta que ella le encargó a su hombre de mayor confianza, Guado de Pedro, que resuelva ese tema. Y hasta ahora nadie sabe, ni en la Corte ni en la Justicia, qué es lo que quiere Cristina, salvo la indemnidad. Además de Guado de Pedro, se refirió al tema, por ejemplo,
de los precios de los alimentos. Y eso depende del ministro Basterra, que lo puso ella. Me suspendo acá porque esto es interminable. Las contradicciones, lo enojoso, la actuación de una especie de comité central que no conocíamos en la Argentina. Y una mujer que procede como procedía la esposa de Mao, que para forzar a su esposo los cambios, hacía publicar en las calles, como eran los diarios en realidad en China, las denuncias, las purgas que exigía. Vamos a ver cuánto tiempo tarda Alberto Fernández en responderle a Cristina, porque ya recibió una carta con sugerencias y críticas, y ahora se lo dijo en público y a los gritos. Paro acá porque la semana pasada tuvimos una gran respuesta a una nota sobre un colegio en el Chaco. Un colegio con más de 1000 alumnos, sobre todo de jardín de infantes, pagado por el Estado Nacional, pagado por el Estado Provincial y a su vez recibiendo, supongo que dádivas de algún otro lado. Lo maneja un señor que se llama Emerenciano Sena. Ahora vamos a volver a ver el video que vimos el otro día, pero un video suplementario más completo sobre esta, digamos, forma de penetración de la ideología cubana, marxista o lo que fuese, pero le quiero dar algún dato sobre este señor Emerenciano. Alberto Fernández dice que no hay presos políticos en la Argentina. Emerenciano dice que hay 4.000 presos políticos. Alberto Fernández dice que Macri era como Hitler. En fin, se ha llegado a alguna crítica sobre el gobierno de Macri, pero nunca algo tan forzado. Entendió que la cuarentena que instrumentó el gobierno argentino es una dictadura. Y al Fondo Monetario hay que mandarlo al carajo. Este es el dirigente que maneja este colegio en el Chaco, del cual vamos a ver un agregado a la filmación de la semana pasada. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sí, habrá que ver cómo son los libros, el programa de estudios que da este caballero en su colegio. Les insisto, más de 1000 alumnos en el Chaco. Una gran obra porque el colegio es importante y se agranda siempre, hasta un laboratorio tiene. Pero ¿qué es lo que estudian los chicos? Si los maestros y a los chicos son obligados a vestirse de rojo. Parte de esto es la entrevista que viene ahora, que tuvimos con un periodista, con Ceferino Reato, que ha escrito sobre los años 70, pero sobre eso vamos a hablar poco, vamos a hablar mucho más sobre lo que está pasando ahora. Por favor, director, vamos con la charla con Reato. Antes de hablar de tu libro sobre la década del 70, vamos a hablar de la actualidad, de este papelón que ha hecho el gobierno argentino con el tema de la vacuna. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que pasó? Sí, yo creo, como decís Roberto, un gran papelón. Creo que desde hace unas semanas el gobierno se encuentra con que sus previsiones respecto de los resultados de lo que podríamos llamar, si es que existe una política sanitaria contra el virus, esos resultados son malos en términos de fallecidos, de contagiados. Hay muchos contagiados a pesar de que hacemos pocos testeos comparativamente. Exacto. Y entonces ellos se abrazaron a la esperanza, al gol de media cancha, la vacuna. ¿Qué origina tanta improvisación por parte del gobierno?
hay un problema de gestión grave. Alberto asume con un equipo propio muy pobre. Son muy pocos, estaban fuera de la gestión. Yo diría que son poco modernos también, buenas personas, no se discute, pero me parece que están un poco fuera del mundo el equipo de Alberto. Y la gente de Cristina, demasiado ideológica y además contagiada, yo creo contaminada esa gente, por la rabia que muestra la vicepresidenta respecto de su situación judicial. Perdón, vos sabés que yo también escuché tantas veces el tema del sistema de salud, inclusive lo escuché hace 3 días al presidente hablando sobre las bondades del sanatorio de Moyano, y es como, ahora, lo que funcionó, lo que no reventó, lo que no colapsó, fue el sistema privado de salud, porque la Argentina, el Estado, y EUMA no tiene sanatorios. El PAMI no tiene sanatorios. Los gremios, salvo el de Moyano y 2 o 3 más, tampoco tienen sanatorios. Lo que existe es el sistema privado de salud. Entonces, lo que no entiendo es por qué se arrogan todo un tema de que es el Estado el que salvó de que hubiera un colapso, cuando en realidad lo que se salvó que hubiera un colapso fue el sistema de salud privado, porque debe ser más del 60% de lo que hay. Absolutamente, absolutamente. En un contexto estaba leyendo que el gasto en salud representa el 9,5% del PBI, o sea que es un montón de plata a nivel de los países más desarrollados. La pandemia te muestra tal cual sos, y me parece que muestra al Estado tal cual es, y a nosotros tal cual somos, y al gobierno tal cual es también, ¿no? Claro, y además es como si no se viviera una pandemia, ¿no? No, porque acá el gasto público tiene que seguir. Y claro, es cierto que cada sector tiene reclamos que hacer, pero son los gobiernos los que establecen las prioridades. Con China, empezó con los Kirchner, siguió con Macri, siguió ahora el tema de los criaderos de porcinos. Ahora recibe a una militante en contra de esa política, cuando es el gobierno el que por otro lado está impulsando eso. Entonces vos decís, pero ¿cuál es la prioridad en este gobierno? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde queremos ir? Bueno, parece que es linda la militante, pero aparte de eso, ¿vos no crees que toda esta especie, no te parece que toda esta suerte de conflicto político que hay entre Alberto Fernández y Cristina, que aparte ella no pretende para nada disimular, es parte de esta ineficacia, de este desencuentro, de estas dificultades que tienen para gobernar? Es evidente que la agenda de Cristina está muy encerrada en sus propias necesidades, comprensibles todas, porque la libertad es lo que uno se precia, valora mucho. Ahora son problemas de ella los judiciales, de ella. ¿El presidente puede hacer mucho para liberarla? Supongo que sí, que se puede hacer más de lo que hace. Ahora, ¿le conviene a Alberto Fernández liberar a Cristina? Porque si Cristina queda liberada de sus problemas judiciales, ¿qué nos asegura que después no vaya por Alberto? Y Alberto, el presidente, debe hacer ese cálculo también. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Te quería preguntar sobre estos episodios que vos contás o que conocés de la década del 70 en tu libro. Y, por ejemplo, está este acontecimiento brutal de diciembre del 76, que creo que es el tercer atentado más grave que tuvo la Argentina, que ocurrió en el Ministerio de Defensa, donde alguien puso una bomba monstruosa, quemaron y mutilaron y mataron a más de 15 personas, y creo que otras 20 quedaron también en situación desastrosa, en términos generales. Ahora, ¿por qué se celebra determinados acontecimientos del sector político, digamos, guerrillero, y ni siquiera se recuerda estos otros episodios tan brutales que no hace a que un sector sea un demonio y el otro sector sea otro demonio?
¿Qué es la razón por la cual ni las víctimas parecen recordar esos episodios? El kirchnerismo a partir del 2003, es decir, el peronismo de izquierda más sus aliados de izquierda más los dirigentes de derechos humanos, han ganado la batalla cultural. Han formateado la historia de los 70 según sus propios intereses, con el paraguas, que es una máscara, de la memoria. Y nos han hecho creer que es importante la memoria y es más importante que la historia. Ahora, la memoria es el recuerdo de un grupo en particular, según sus propios intereses. Y esto es un ejemplo. Ellos recuerdan una parte de la historia y nos han hecho creer que eso es toda la historia. Engarzado con lo de siempre, la superioridad moral, intelectual de la izquierda, los intereses de Néstor Kirchner, los abundantes recursos del Estado, pero además el esfuerzo y el laburo de todos sus intelectuales, de todos sus historiadores, periodistas, profesores, cineastas, productores de cine. Y acá me quiero detener. No son todos los productores, ni son todos los cineastas kirchneristas, pero ninguno se anima a sacar los pies del plato. Ni siquiera Juan José Campanella, gran director. Pero cuando él hizo la versión del Secreto de sus ojos, prefirió, por una cuestión de marketing, localizarla donde no estaba localizado en el libro de Saccheri, que era fin de los 60. Campanella lo sitúa en el apogeo de la AAA y vincula al asesino con López Rega e Isabelita, que había un montón de asesinos, pero ese caso no era, y estaba claro en el libro de Eduardo Saccheri. ¿Lo hace para qué? Para subirse al tren de eso. Quiero decir, hasta los del PRO, hasta Campanella le hace el juego a este relato. Los parientes, en este caso vos citás el atentado terrible en el Ministerio de Defensa, recuerdan todos los días, todos los aniversarios, pero llegan a lo más a una carta de lectores en La Nación, nada más. Nadie les da bolilla, nadie los quiere oír, porque la hegemonía cultural ha sido muy importante. El gobierno anterior prefirió no dar ninguna batalla, porque para ellos ya estaba perdida. Y además, lo que más me molesta, y por eso hice el libro, que muchos jóvenes creen que las guerrillas fueron una especie de ONG que luchaban por la democracia y por los derechos humanos. A propósito de eso, vos viste en el programa de hoy un video con relación a este fenómeno también de educación del Chaco, donde se canta un himno a favor del Che Guevara, de la Revolución Cubana. Esto está como protegido porque es un colegio del Estado, bancado además por el gobernador, que no es precisamente un revolucionario. ¿Qué es este fenómeno tan particular que alguien diría, si fuera al revés, de penetración cultural? Capitanich sería como Néstor Kirchner, son señores feudales, o por lo menos en el sentido de un férreo, y yo diría autoritario, gobierno en sus propias provincias, pero que han comprendido que la izquierda da fueros, ¿no? Como decía Néstor Kirchner, según el ex senador Puerta, que le decía, ¿por qué te hiciste de izquierda? Ramoncito, la izquierda te da fueros. Entonces ellos han encontrado en la izquierda un escudo ético, moral, impresionante, que además le permite sumar consenso, sumar votos. Capitanich tiene una alianza muy fuerte con este señor que se llama Merenciano, Sena, que tiene un barrio que es considerada la pequeña Cuba, y que además con plata del Estado provincial viaja a Cuba como yo viajo a Entre Ríos. Es una zona liberada, es guevarista, y en el fondo es farsesco, porque Capitanich no tiene nada de progresista y no tiene nada, mucho menos, de revolucionario. Esto está bancado también por el ministro de Educación, Trota, y por el propio presidente de la Nación. Sí, porque ellos, ¿qué hacen? Capitanich es uno de los aliados, más que de Alberto, de Cristina. No se van a meter en eso. Además, que cada caudillo provincial haga en sus provincias,
no le molesta. Volviendo a tu libro, en el libro que vos escribiste sobre Kirchner, sobre la muerte de Kirchner, realmente hubo un dato muy interesante que fue que como que lo metieron de prepo al cadáver de Kirchner en el cajón y le tuvieron que sacar los mocasines de Guido que siempre usaba o de una zapatería de Liniers, para ser más justo, para que pudiera entrar. Realmente fue un hallazgo, una curiosidad, yo diría, histórica. En este nuevo libro, ¿con qué te sentís orgulloso? ¿Con qué anécdota? Sí, más que anécdota, con haber centrado mucho en el 75, 1975. Un año que no dice mucho, pero hubo en ese año 1065 muertes por razones políticas, personas que eran de izquierda, de derecha, de centro, que no eran nada políticamente. Eso me pareció importante. Te agradezco, Seferino, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Roberto. Saludos y felices fiestas. Por favor. Bien, más de una sorpresa en este reportaje con Reato. Voy a darles 3 novedades, alguna media inestable o dudosa, antes de pasar a otra nota. La primera está referida a Máximo Kirchner, uno de los integrantes del Politburó del nuevo gobierno de la Argentina. Máximo Kirchner va a ser el próximo presidente del Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires, en acuerdo conseguido por Alberto Fernández, porque Guado de Pedro no pudo convencer a los intendentes de que se produjera este acompañamiento. Pero Alberto Fernández fue el que se encargó de convencerlos, mientras ellos decían que solo iban a votar a Máximo Kirchner si les daban la reelección de sus cargos o la posibilidad de reelección en sus cargos en las próximas elecciones. Hasta ahora solo consiguieron Alberto Fernández haciéndole un favor a Cristina, haciendo lo que ella le manda, como él dijo, la garantía de que los intendentes del peronismo que buscaban su propio interés respondieran nada más que para el interés de Máximo Kirchner. La otra cuestión está referida al mensaje, a ese mensaje casi de televisión que hizo Alberto Fernández también en la reunión del viernes, cuando se pronunció contra la Corte Suprema. Obviamente a pedido de Cristina de Kirchner, nadie sabe si la quieren agrandar o si la quieren agrandar y además echar a los que están. Fue bastante crítico de la Corte, pero me dicen que hubo una conversación posterior. Yo no lo puedo probar y seguramente los protagonistas seguramente no lo van a confirmar. Pero algunos dicen que el doctor Alberto Fernández habló con el doctor Ricardo Lorenzetti a propósito, digamos, de ciertos excesos que él se habría permitido en esa ocasión, como estaba en un estadio y, digamos, la emoción popular le provocó esos exabruptos contra los 5 miembros de la Corte. Por último, una noticia vinculada al PRO. ¿Cuál fue la última entrevista que tuvo Mauricio Macri antes de irse a Cumelén? Como todos los años, el martes pasado. El lunes se reunió con el economista Roberto Kachanowski. Me parece que ahí hay una corriente de simpatía entre Kachanowski y Macri. Y me parece que Macri se ha distanciado de aquellas actitudes socialdemócratas que tenía en el pasado en materia económica y que no se animó a realizar durante su gobierno. También puede ser una búsqueda de figuras más importantes del liberalismo en oposición a la franja que están hoy manejando Spert, Milei, etc. Pero el dato es importante porque Kachanowski se fue Macri, lo vio y esta semana se entrevistó con la señora Patricia Bullrich. Quiere decir que ese vínculo y ese nuevo sostén ideológico económico
va viento en popa. Paramos aquí, nos suspendemos y vamos a una nota que hizo Javier García con Federico Tejero. Para ustedes quizá el nombre no es conocido, pero es uno de esos voluntarios por inspeccionar el gasto en la Argentina. Placa que están viendo ustedes, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, porque los que gastan y gastan de cualquier manera y en forma casi a mansalva son todos los gobiernos, los provinciales, el de la ciudad y por supuesto el gobierno nacional. Esta placa que estamos viendo es la caja chica que reservaron para taxis por el tema de la pandemia, por urgencias en la capital federal. 150 millones de pesos. ¿Les parece que se puede gastar tanta plata en taxis por eso? Veamos la entrevista de Javier con Federico Tejero. Ahí vamos a encontrar otras novedades espectaculares. Ustedes hacen un trabajo muy interesante que encuentran una infinidad de gastos ridículos, superfluos o inexplicables, que si podés, enumerame algunos que te hayan llamado la atención para compartirlo con la gente. ¿De qué gastos, qué gastos superfluos o ridículos estamos hablando para que se tome una magnitud del problema? Uno de los que quizás hizo más conocido, que fue hace poquito, un par de meses, fue en el INADI, con Victoria Donda, que estábamos en medio de la pandemia, obviamente con el ASPO, encerrados, y fueron a comprar 180 kilos de café. Entonces vos decís, gastás la plata en eso. Con el organismo cerrado. Con un organismo completamente cerrado, todos haciendo home office y Claro. digamos, algunos hasta no pudiendo trabajar. Después tenés otro que es bastante reciente, en provincia de Buenos Aires, se van a gastar 87 millones de pesos en protector solar. O sea, el Estado te va a regalar, te quiere cuidar en este primer verano de pandemia y te va a regalar protector solar. Y vos decís, ¿por qué lo tengo que pagar yo de mis impuestos? Que se hacen aparte en un contexto donde hay una pandemia y donde Argentina tiene récord de déficit fiscal. Ningún gasto me parece un mal gasto, en realidad. A nosotros ningún gasto nos parece un mal gasto. Lo que no hay es prioridades. En esto que vos llamás que no es un mal gasto o que por lo menos no haces un juicio de valor sobre el gasto, ¿también encuentran metodologías sospechosas o contrataciones sospechosas? Porque detrás de estos kilos de café quizás también, por poner ejemplo de los kilos de café, también se encuentre otro tipo de maniobras para desviar fondos públicos. Hay uno en el Ministerio de Cultura de Cava, por ejemplo, es una caja que es muy discrecional. Hay una licitación ahora que es un convenio marco, que los convenios marco, para que la gente lo entienda, son una contratación directa sobre una empresa, un pool de empresas que se va renovando, ¿sí? Sí. Entonces, cultura, por ejemplo, lo que vos tenés es que ahora se va a renovar en un año donde no hubo eventos culturales. Hay una casi renovación automática con un pool de empresas que cuando vos empezás a buscar las empresas, todas tienen algún tipo de vinculación o porque fueron aportantes de campaña del gobierno del partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires, o porque tiene algún directivo que tiene algún nexo con el gobierno de la ciudad. Una renovación por cientos y cientos de millones de pesos, ya el número... O sea, lo que vos me querés decir es que se hace una licitación, la gana una empresa y le hacen renovaciones automáticas a esa empresa para no abrir nuevas licitaciones. Exactamente, luego de abrir una nueva licitación, se renueva el convenio y queda ese pool de empresas. Y lo otro que pasa, nosotros hemos detectado gastos, ¿sí? No sé, fulanito de tal, 50.000 pesos por un día de trabajo, y 50.000 no sé si me estoy quedando corto porque he visto números de 60 y 80.000, Sí. producción artística para tal evento. ¿Cómo lo comprobás? En un año de pandemia Exacto. que no hubo nada, es obvio que todo es comprobable. Hay algunas que vienen ahí en el inspector del gasto que, por ejemplo, se comprometen a, creo que en jefatura de gabinete, si no recuerdo mal, se comprometen a hacer trabajos que son, no sé, mediciones que son absolutamente imposibles de comprobar. Bueno, la consultoría es una gran fuente de corrupción, ¿sí? Y no es patrimonio, digamos, de ningún gobierno en particular, sino de todos. Y cuando digo todos, involucro intendencias, provincias y nación, ¿sí? De hecho, una muy nueva que salió ahora, que es de Jefatura de Gabinete de Ministros, que salió a contratar a una consultora que está vinculada con la Cámpora por 2 millones de pesos, para medir la dimensión emocional y afectiva de la ciudadanía. Te lo leo porque quiero ser
preciso, preciso. en el título. Algo que es completamente inmedible. Si vos querés decirme, voy a medir el volumen de aire, se puede medir. Pero fueron a buscar algo que es inmedible. Tienen creatividad para crear bien las cosas, ¿no? Es que ahí tenés tres cosas que funcionan mal. Ahí tenés tres cosas que funcionan mal. La contratación directa, ¿sí? El vínculo de los dueños de la consultoría y el servicio que se brinda. Sin mencionar que los organismos de control están completamente dibujados. Una cuestión que tiene que ver con estas metodologías, como decís, pareciera que todos comparten estas metodologías un poco oscuras o poco transparentes. Sí, porque vos lo que te tenés que poner a pensar es que el Estado el Estado en su totalidad se ha convertido en un botín por el que se pelean los políticos. Pero lo más, digamos, impactante quizás, es que con el gobierno de Mauricio Macri se había sacado una modificación por decreto en 2016, ¿sí? Que prohibía ciertas competencia desleal, ese tipo de cosas. Pero vos sacaba una licitación reciente en pandemia, ¿sí? Ahora, para el servicio de lavandería, ¿sí? Secado, planchado, acondicionamiento, entrega para hospitales, ¿sí? Por 33 millones de pesos, 33 millones de pesos. Se presentan empresas, ganan dos empresas, ¿sí? Texcare Argentina S.A. y Lavadero Anca. Cuando vos vas a revisar, ambas empresas pertenecen a la familia Andrelo, Héctor Ricardo Andrelo. Cuando vos lo investigás, fue aportante de campaña de Cambiemos y para la presidencia de Mauricio Macri en 2015. Y las dos empresas se distribuyeron esos 33 millones de pesos. Las dos empresas que ganaron son del mismo dueño, lo mismo que pasaba en la obra pública de Santa Cruz cuando ganaban la licitación de Lázaro Báez. Claro, que Lázaro Báez se presentaba con Austral Construcciones y con otras empresas. Esto es competencia desleal. Claro. ¿Eso sigue pasando? Revises donde revises. No pareciera ver que en la justicia pasara nada, que la administración pública tomara nota y removiera funcionarios que compran con sobreprecios, que ustedes han denunciado ese tipo de situaciones, y sin embargo no pareciera pasar nada. ¿Es una cuestión de connivencia? ¿Es una cuestión de que crees que todavía no está madura el sistema para juzgar este tipo de actos? El sistema está, porque las leyes están. Lo que no hay, me parece, voluntad para hacerlo. No diría connivencia, pero me parece que a ver, yo no he visto ningún fiscal que actúe de oficio y nosotros hemos presentado toda la documentación y siempre estamos dispuestos a ir a la justicia. A mí nunca un fiscal me llamó para decirme vení y tenés todo el material, dámelo y con gusto se lo llevo. A ver, nosotros hemos denunciado, pero te nombro 4 o 5 así rápido al azar, desde los Juegos Olímpicos, un inodoro por 400.000 pesos, después contrataciones irregulares en el Ecoparque, en Nación, pero desde con este gobierno, para no hablar solo del anterior, todo lo que fue el tema de COVID con el Ministerio de Salud, contrataciones irregulares en las cárceles de provincia de Buenos Aires, que denunciamos todo el sistema corrupto que tienen con la provisión de los alimentos. Entonces, y hemos denunciado en todas las jurisdicciones, porque el inspector del gasto no está atado a algo político, sino que va y revisa el gasto donde... El gasto de todos. Donde puede aparte, porque eso es importante recalcar. Nosotros revisamos lo que el Estado quiere que nosotros revisemos. Vos estás revisando lo que ellos suben a ese portal. Entonces, en cierta manera, revisás lo que ellos te dejan revisar. Bueno, Federico, no te robo más tiempo. Muy claro todo lo que nos expusiste, nos dejaste pensando en qué se gasta nuestro dinero los gobiernos, los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Quizá le faltó a Tejero referirse a una operación, a una extensión de una licitación hace poco del gobierno nacional de Alberto Fernández, que todo el día se infla el pecho hablando sobre la transparencia, la honestidad, etc. Y lo cierto es que esto se extendió así, sin competencia, y justo en esa empresa antes trabajaba una persona que ahora es una figura dentro del gobierno de Alberto Fernández. Y encima un pariente de Alberto Fernández, por lo menos, está trabajando en esa empresa. Es una curiosidad. Quiero reparar una falla que hice, porque cuando hablé de la caja chica, esa aludía a 150 millones, pero era por una suma errónea. En realidad la caja chica para los taxis era de 25 millones. Tanta minucia sobre esta miscelánea típica del Estado, al cual queremos darle más poder
según nos ha dicho el ministro Kicillof, el gobernador Kicillof, el elegido por Cristina para determinar las conductas económicas del país hacia el futuro? Bueno, vamos a dejar eso para hablar con Guala, con el doctor Sergio Guala, sobre todo este drama del rebrote, de las vacunas y de los rusos. Pero de los rusos que ya hablamos antes y que él ahora en alguna medida va a reconfirmar. A mí me resulta demasiado poco serio lo que está pasando en la Argentina con el tema de la vacuna. Con esto de que en Rusia la gente no se quiere vacunar, con esto de que Putin dice que los mayores de 60 años, más allá que después aclaren que falta un tiempo, con esto de que se tiene la idea de mandar un avión, traer un avión con la vacuna. ¿Me puede dar una referencia, una explicación usted sobre esta enorme barbaridad de la Argentina? En primer lugar, le quiero transmitir mi profunda preocupación. Informar no es confundir. Y en estas condiciones que la Argentina está atravesando, es de mucho riesgo informar con confusión. Hay un 48% de las personas que, frente a la confusión, entran en descrédito. Y afecta eso a que se quieran vacunar. Y esto es muy peligroso porque todavía estamos frente al virus que no baja la cantidad de contagiados. Estamos en 7.000 contagiados. Les recuerdo que Europa tuvo 100 casos por día. Nosotros ingresamos en el verano con 7.000 casos. Esto es de mucho riesgo porque si estamos todos esperando la vacuna y la vacuna cada vez está más confusa, fueron poco rigurosos porque la vacuna siempre fue de 18 a 60 años. Se sabía esto, pero no se transmitió. Y ahora aparece todo esto como si fuese una novedad. Pero no puede ser que si todavía esta fase no está terminada, alegremente vengamos acá a transmitir ahora a último momento que los mayores de 60 años no deben dársela. Pero ¿qué pasa de un presidente de una de las potencias del mundo como Putin, que de pronto un día dice, ojo que la vacuna no sirve para, todavía no sabemos si va a servir para los mayores de 60 años, y hace 3 meses vacunó a la hija? Acá hay muchos intereses creados. Lo que ocurre es que en los países serios, ¿sí?, las cosas no son así. Canadá tiene cubierta 5 veces la posibilidad de cubrir a sus ciudadanos con vacunas. Usted me dice Canadá es el primer mundo, Inglaterra es el primer mundo, me dice Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Con México? Están ya muy avanzados sobre nosotros. Chile próximamente, tanto con Pfizer como con Sinopharm, tiene cubierta 3 veces la capacidad de poder asistir a su pueblo. Entonces, algo nos pasó mal. Nos hemos peleado con Pfizer y hoy por hoy Pfizer está otorgando 50% de sus vacunas, ¿sí?, a los países más industrializados, que son el 15%. Nos hemos quedado afuera y tenemos mucho riesgo de quedarnos afuera. Esto es muy grave, porque vamos a una situación muy complicada. El virus, el virus circulante, la cantidad de infectados no está bajando, pero a su vez el riesgo es que cada vez hay más llamados a los centros especializados con síntomas compatibles con COVID. Esto quiere decir que dentro de 10 días vamos a tener un pico de rebrote. Y ahí tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es un rebrote dentro de una planicie que nunca bajó, y encima tenemos el riesgo de la segunda ola en marzo. Y si no hacemos nada y no encontramos la vacuna, ¿qué vamos a hacer? La inquietud que me queda a mí es, en apariencia la provincia de Buenos Aires adquirió una determinada cantidad de vacunas a Rusia. ¿Por qué la capital federal o algunas otras provincias no han adquirido vacunas por su propia cuenta, ya que ellos se están dando cuenta de la ineptitud del gobierno y de las peleas del presidente con su ministro Ginés González García? La información que tengo yo es que no tienen autonomía para hacerlos y que están trabajando básicamente sobre la logística y la distribución, pero que dependen de la autonomía y dependen del gobierno nacional para llevar adelante ese punto. Antes del corte, quiero decirles que luego les voy a hablar sobre la votación, sobre la legalización del aborto. La clave
de la votación que va a ser el 29 de diciembre. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Vagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Todos necesitamos un respiro. Una gran bocanada de aire fresco. Córdoba está preparada y te espera. Les debo la nota con el doctor Parodi porque el 29 presuntamente, si no hay suspensión técnica, por supuesto, se va a decidir lo del aborto. Y con él hablamos sobre ese tema. Entonces lo vamos a pasar el próximo domingo, 2 días antes. Quiero decirles que sobre el aborto, hoy hay un voto que le falta a quienes están en contra de la legalización para impedir que avance el proyecto de diputados que debería aprobar el Senado. Pero todo esto es una suerte de teje y maneje. La única persona que decide sobre el aborto, sobre si se legaliza o no se legaliza, es la titular del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque ella en esa Cámara consigue lo que quiere, no solo en esa Cámara, también en la de diputados. También quiere hacerlo en la justicia, pero hasta ahora no pudo. Y seguramente lo va a lograr con Alberto Fernández, quien ya dijo que él hace todo lo que ella le manda hacer. Vamos a ver si lo hace en los términos y en los tiempos que Cristina quiere. Hasta el próximo domingo. Tu casa está hecha con esfuerzo y dice mucho de vos. Tu infancia, los festejos, los recuerdos, los momentos inolvidables. Tu casa es el lugar al que siempre querés volver. Tu casa es tu lugar en el mundo para ser feliz. Tu casa está por venir. Tu hogar comienza con Adrián Mercado.
cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cada uno se lo toma diferente.